Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Nuevamente el precio del dólar subió en el mercado financiero, llegó a 4.348 pesos. Los temores de una recesión siguen siendo el determinante para esta tendencia que se mantendría a la espera de medidas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Iván Duque lanzó hoy un fuerte ataque al aborto y a quienes promueven la interrupción del embarazo. Aseguró que si bien respeta la juridicidad de Colombia, no va a modificar su posición de defensa de la vida desde el momento de la concepción. El mandatario nacional aseguró que el aborto es un atentado contra la vida. El presidente Duque habló ante representantes de congregaciones religiosas para conmemorar el Día de la Libertad Religiosa en el país. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las Naciones Unidas, la JEP y la Iglesia Católica condenaron hoy el asesinato de 3 indígenas en el pueblo Aguá por medio del obispo de Tumaco, Monseñor Orlando Olave. Los obispos del país repudiaron el asesinato de los 3 miembros de la comunidad Aguá en área rural de entre Ipiales y Tumaco. Según el DANE, el pueblo Aguá tiene cerca de 26.000 miembros que en su mayoría viven confinados y bajo amenazas permanentes de grupos armados ilegales que se disputan el negocio del narcotráfico en Nariño. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La OMS alertó sobre nueva ola de infecciones de COVID-19 cuando los casos se dispararon 30% en las últimas 2 semanas. El precio del petróleo extiende su caída ante los crecientes temores a una posible recesión económica mundial. Ucrania ordenó la evacuación de 350.000 civiles que aún se encuentran en la asediada región separatista del Donbass, donde continúa el implacable avance de las fuerzas rusas. Al menos 9 muertos deja el derrumbe de una parte del glaciar Marmolada en los Alpes italianos, donde una gigantesca avalancha de nieve, hielo y roca arrasó con todo a su paso. El primer ministro británico Boris Johnson no va a renunciar a su cargo ni a convocar elecciones anticipadas, pese a ola de divisiones que tiene a su gobierno pendiendo de un hilo. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre una nueva ola de contagios y casos de COVID-19 en el mundo. La Organización Mundial de la Salud informó que los casos de COVID-19 a nivel mundial han aumentado un 30% en tan solo 2 semanas. Además, indicó que particularmente en Europa, las subvariantes BA.4 y BA.5 de Omicron son responsables de esta nueva ola de infecciones. Asimismo, en India se detectó una nueva subvariante denominada BA.275 que los expertos continúan estudiándola. El director de la OMS manifestó que esta situación pone claramente en evidencia problemas sobre los que la organización lleva meses alertando, como la fuerte caída de pruebas de diagnóstico en numerosos países. Además, dijo que no se están administrando los tratamientos que hay en el mercado lo suficientemente pronto como para prevenir casos graves y muertes. La organización cree que la nueva ola de coronavirus que empieza a observarse tiene su origen en la percepción de la gente de que este virus se volverá endémico y en el relajamiento total de las medidas de prevención. Decenas de millones de personas están confinadas en China debido a un repunte de contagios de COVID-19, especialmente en las provincias del norte y el este del país, donde se concentra el principal brote de la enfermedad, que dejó más de 300 casos en las últimas 24 horas. El repunte de los casos de coronavirus en China se han convertido en un desafío para el presidente Xi Jinping, quien reafirmó el compromiso con su radical política de cero COVID. Es por ello que una vez más, decenas de millones de personas están confinadas, especialmente en las provincias del norte y este del país, donde se concentra el principal brote de la enfermedad, que dejó más de 300 casos en las últimas 24 horas.
También se registra un aumento de casos en Shanghái, que sumó apenas 24 nuevos casos en la última jornada, pero donde ya se teme el regreso de las restricciones draconianas que mantuvieron confinados a los 25 millones de habitantes de la mayor ciudad de China durante 2 meses. Por ahora, las autoridades ordenaron una nueva ronda de pruebas masivas en Shanghái y en Pekín, donde los casos comienzan a aumentar. La libra esterlina cayó a su nivel más bajo en más de 2 años. Cotizó por debajo de 1,19 dólares, un nivel no visto desde marzo de 2020, cuando el Reino Unido entró en el confinamiento para contener la pandemia de COVID-19. Esta caída se atribuye a la creciente preocupación por una crisis económica global, al alza de los precios de la energía y a la actual debilidad de la economía británica. No se descarta que la libra caiga por debajo de 1,05 dólares antes de septiembre, algo que jamás ha ocurrido y que hasta hace unos meses era impensable. El temor a que la economía global se encamine a una recesión ha hecho que el mundo se desestabilice. El precio del barril del petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó este miércoles en el mercado de futuros de Londres por debajo de los 100 dólares, situándose en 99 dólares con 79 centavos por primera vez desde el pasado 25 de abril. Ucrania ordenó la evacuación de 350.000 civiles que aún se encuentran en la asediada provincia de Donetsk, donde continúa el implacable avance de las fuerzas rusas que buscan conquistar toda la región separatista del Donbass, localizada en el este del país. Después de que el presidente ruso Vladimir Putin declaró la victoria sobre Donetsk, una provincia separatista en el este de Ucrania vital para sus objetivos bélicos, las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación de unas 350.000 personas que quedaban en esta región. Kiev busca salvar vidas y también permitirle a su ejército defender mejor a los poblados cercanos ante el avance ruso en el Donbass, una cuenca minera localizada en el este de Ucrania, la cual Moscú busca controlar por completo pese a la férrea resistencia local. Además, este es el pedido más amplio de una evacuación en lo que va de la guerra, que según la ONU ya deja más de 7,1 millones de desplazados internos y otros 4,8 millones de refugiados en naciones vecinas. El autor del tiroteo en Highland Park, Estados Unidos, planeaba un segundo ataque. Robert Crimo confesó ser el autor del crimen y se enfrenta a 7 cargos de asesinato en primer grado, 1 por cada víctima mortal, lo que en el estado de Illinois le puede suponer la cadena perpetua sin posibilidad de acceder a la libertad condicional. El llamado rey de la cocaína llegó a Italia luego de ser extraditado por Brasil. Rocco Moravito, de 56 años, uno de los capos de la temida mafia italiana, la 'Ndrangheta, que tiene tentáculos en toda América Latina, era buscado desde 1995 por narcotráfico y crimen organizado y fue capturado en mayo de 2021 en Brasil. Comenzó el mayor peregrinaje a la Meca tras 2 años de fuertes restricciones debido a la pandemia del coronavirus. La ciudad más sagrada para el Islam, localizada en el oeste de Arabia Saudita, se prepara para acoger a 1 millón de fieles que llegan de todo el mundo para congregarse en la gran mezquita de la Meca, donde se realiza el ritual Tawaf. Un ritual que requiere caminar 7 veces alrededor de la Kaaba, una gran estructura cúbica envuelta en un tejido negro bordado con oro que es considerada como la casa de Dios. Al menos 9 muertos deja el derrumbe de una parte del glaciar Marmolada en los Alpes italianos. Las autoridades buscan a 3 personas desaparecidas después de que una gigantesca avalancha de nieve, hielo y roca, oigan esto, de 200 metros de longitud, 60 de ancho y 30 de grosor, arrasara con todo lo que se encontraba a su paso. Las labores de rescate continúan por aire por el peligro que representa hacerlo por tierra, ya que hay riesgo de nuevos derrumbes a causa de las altas temperaturas que afectan a gran parte de Italia. El primer ministro británico Boris Johnson se negó a dimitir y descartó la posibilidad de unas elecciones anticipadas. Esto después de la renuncia de una treintena de miembros de su gobierno en un contexto de crecientes escándalos que tienen al primer ministro pendiendo de un hilo.
Con una caótica defensa de sus logros y de los problemas que quedan por resolver en el Reino Unido, como la creciente crisis por el costo de la vida, el primer ministro británico Boris Johnson se aferró a su cargo asegurando que quiere seguir adelante, pese a que su continuidad pende de un hilo tras la ola de renuncias que se saldó con la dimisión de una treintena de miembros de su gobierno, incluidos 16 ministros, que alegaron haber perdido la confianza en el líder conservador en un contexto de falta de integridad y crecientes escándalos que tienen a Johnson contra las cuerdas desde hace meses. Johnson se negó a dimitir y descartó la posibilidad de unas elecciones anticipadas, pese a que en la Cámara de los Comunes cada vez son más las voces Tories que piden su salida. Además, 3 de cada 5 votantes conservadores consideran que Johnson no puede recuperar la confianza de la opinión pública y el 72% piensa que debería dimitir. Un Airbus A380 voló 14 horas con un agujero en el costado. Los pasajeros que viajaban en un vuelo de Emiratos a Brisbane, en Australia, se quedaron helados cuando observaron un enorme agujero en el lateral del avión mientras desembarcaban. Esta perforación fue ocasionada por la rotura de un neumático causada por una falla técnica durante el viaje. Google lanzó una nueva aplicación llamada Switch to Android, la cual facilita el proceso para transferir los datos de un teléfono iPhone a uno Android. Andes presenta El Momento Digital. La aplicación Switch to Android permite transferir los datos de un teléfono iPhone a otro nuevo con sistema operativo Android. Google lanzó esta aplicación hace unos meses cuando lo presentó como un sistema de transferencia de datos inalámbrico que permite el envío de contactos, eventos de calendario, fotografías y videos guardados en un iPhone a un móvil con sistema operativo diferente a iOS. Google informó que esta transferencia de información y archivos del teléfono Android, además de forma inalámbrica, también podrá hacerse con el cable del iPhone. La compañía también anunció que la compatibilidad con este servicio ya se está implementando en todos los teléfonos con Android 12. Apple ya tiene la patente para el desarrollo de una característica que permitiría el uso del iPhone bajo la lluvia. Seguro su teléfono está fabricado para soportar algo de humedad, pero no hace que sea fácil escribir en una pantalla mojada o con los dedos mojados. Es por eso que la compañía estadounidense Apple ya tiene en sus manos una nueva patente con la que planea que la pantalla del iPhone se adapte a la humedad, tanto si se trata de lluvia ligera como de un chaparrón constante o si el dispositivo se está utilizando bajo el agua. Las gotas generan toques fantasmas, pues la pantalla las reconoce como si fueran una pulsación del usuario. Esto puede generar que se realicen acciones que no se querían, dificultando el uso del smartphone. Los toques serán detectados por la tecnología y eliminados. Los controles en el celular podrían cambiar en consecuencia y los botones serían más grandes y se alejarían unos de los otros para mejorar la precisión a la hora de pulsar el botón correcto cuando la pantalla esté mojada. Apple ha calificado 3 modos: seco, húmedo y bajo el agua. Cuando el dispositivo entre en modo húmedo, por ejemplo, algunas funciones no se podrán utilizar, es decir, no saldrán en la interfaz. La inclusión de esta tecnología la tendrían dispositivos superiores al iPhone 13. Muy buenas noches. Una de las más controvertidas declaraciones las acaba de formular la designada ministra del Ambiente, la doctora Susana Mohammad, quien anunció no al fracking y no al glifosato. La nueva ministra fue secretaria de Ambiente en Bogotá durante precisamente la alcaldía del presidente electo Gustavo Petro. Es concejal de Bogotá, es destacada politóloga y es una gran ambientalista. Ella es nuestra invitada de esta noche. Ministra, muy buenas noches y gracias por haber aceptado esa invitación. Buenas noches, Yamid, un placer estar acá. A ver, ministra, ¿cómo conoció usted a Petro? Bueno, yo como activista política en el año 2006, cuando vi que se había unificado la izquierda en el Polo Democrático, vivía en Europa, me dio mucha ilusión y fundé un capítulo del Polo Democrático en Holanda. Y cuando ya venía el segundo congreso del Polo, enviamos una carta con nuestras propuestas al Congreso de ese grupo de Holanda y nos respondieron de Bogotá que esas ideas eran muy cercanas a una tendencia del Polo.
Entonces las contrastamos, nos pareció que sí, y resultaron ser pues la tendencia del polo de Gustavo Petro, y desde allí lo conozco. Pero ¿qué los aproximó? Porque usted fue secretaria de él, ¿no? Secretaria de Medio Ambiente. Sí, no, nadie nos aproximó. Yo simplemente empecé a militar en el polo, estuve en su tendencia, fui muy activa. En el año estuve en todo el proceso de salirnos del polo, en el proceso de fundar Progresistas, de ir a la alcaldía de Bogotá, de la campaña presidencial del 2010 como equipo programático, siempre como una voluntaria, y así fue que fui parte del proceso. No fue que le dijera ayúdeme, ni no. No, nada. Usted se fue haciendo a su lugar. Así es. ¿Y cómo le fue con él en la alcaldía? Fue una alcaldía muy intensa, una relación muy interesante. Para mí, en ese tiempo ya era más joven, tenía este espíritu de cambiar las cosas y tener un alcalde que como secretaria de Ambiente respaldaba el tema ambiental y te daba todo el poder para pararte frente a sectores duros de la administración, el gerente del acueducto, el gerente de Transmilenio, y decir, no, si la secretaria de Ambiente no autoriza esto, si esto no es bueno para el ambiente, pues no se hace, o tienen que trabajar más para buscar cómo se hace. Pues fue muy interesante porque siempre se decía que el tema ambiental le faltaba voluntad política. Mi experiencia con Petro es que había toda la voluntad política y era más bien difícil lograr llenar las expectativas que él tenía de lo que debíamos avanzar. Pero a ver, ¿qué le gustó al hoy presidente electo de usted? ¿En qué sentido? Es decir, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué le atrajo sobre su posición frente al medio ambiente? Creo que Gustavo Petro es una persona que para el gobierno, creo que lo está haciendo ahora, mira mucho los méritos de las personas, la capacidad. Y yo recuerdo que los primeros 6 meses del gobierno yo entré como asesora, pero antes de iniciar yo le pasé mi hoja de vida y le dije, alcalde, aquí está mi hoja de vida para que usted conozca qué he hecho yo en la vida antes. Y me dijo, muy bien, Susana, y ya. Y a los 6 meses, un día me dicen que el alcalde quiere que usted sea la secretaria de Ambiente. Ni siquiera él mismo le dijo. No, él nunca lo dice a uno directamente. No. Y entonces yo dije, ¿quiere? Entonces yo me fui al despacho, porque uno piensa, yo, alcalde, ¿pero por qué yo? Entonces me mira, ¿quieres o no quieres? Yo, pues bueno, digo, listo. Y me dijo, y quiero resultados, y quiero decisiones. Sin fórmula de juicio, es usted y punto. ¿Quiere o no quiere? Sí, tal cual. Usted dijo, listo. Yo dije, vamos. Y ahí comenzó la relación. Pues se profundizó, porque realmente, lo que le digo, desde el 2008 he estado en ese contexto del grupo político de Petro. Durante su gestión en la alcaldía con el hoy presidente electo, ¿hubo diferencias en algo? Hubo diferencias, pero digamos con Petro siempre hay que argumentar, y argumentar de forma fuerte. Yo creo que una razón por la que yo me gané en la alcaldía su confianza era porque yo le decía lo que yo pensaba directamente y con argumentación. Él es una persona que puede ser intimidante en el sentido que es una persona muy argumentada, y pues uno como subalterno o como funcionario público, si le va a rebatir, pues le tiene que rebatir con muy buenos argumentos. Y habíamos, casualmente esa es mi interpretación, habíamos algunas mujeres en el gabinete que éramos capaces de enfrentarlo y rebatirlo. Mejor dicho, con Petro en la alcaldía no había que conversar, sino que enfrentarlo. No, era más argumentar. Sí. Era argumentar y explicar y decir, y también tener mucha claridad. Creo que eso a mí me ayuda mucho en el trabajo con él, de cuál es su visión política y de entender qué es lo que quiere. Claro, eso normalmente son cosas que son nuevas, que son de rompimiento, que abren caminos nuevos. Y si uno se mantiene en querer eso también, pues el trabajo de uno es buscar cómo lo hacemos. Entonces, muchas veces yo me volví, yo lo llamo así, traductora de Petro, porque estábamos muy sintonizados políticamente, y entonces yo iba a los equipos técnicos y les decía, el alcalde quiere decir, es esto, o sea, no se asusten por esto, vamos a buscar la forma de cómo hacerlo, y trataba de mediar para que satisfacieran los objetivos de política, porque es muy agudo en no sacrificar el objetivo estratégico, como el cambio de fondo. Es muy agudo en no dejarse enredar, que no, que alcalde, que no se puede jurídicamente, que técnicamente, que la plata. No, o sea, no sacrificar ese objetivo y ver cómo lo logramos. Entonces, cuando usted dice no al glifosato, no al fracking,
está interpretando al presidente. No, está escrito en el programa de gobierno que se radicó en la registraduría. Es una postura política del proceso político y de la apuesta que hizo Gustavo Petro y Francia Márquez a la ciudadanía. Y ahora nosotros como funcionarios nos corresponde abrir los caminos de cómo avanzar en esa política. Y cuando usted estaba en Europa, ¿qué hacía? Pues al puro comienzo. Se va a reír. ¿Ah? Yo trabajaba en la Shell, en la multinacional de petróleo. Mejor dicho, la antítesis de lo que usted piensa. Sí, o sea, de día trabajaba en la Shell y de noche hacía Polo Democrático, un poco así. Pero ¿y cómo trabajando en una multinacional se vuelve o se convierte en antimultinacionales? Lo que pasa es que en esa época, digamos por la propaganda que hizo la empresa, yo era recién salida de la universidad, muy joven, a mí me llamó la atención esto que decía la empresa en su publicidad. Decía, vamos a convertirnos en una empresa de energía. Entonces yo me imaginaba, era la energía renovable, sí. Y yo decía, eso es mucho poder, porque si las empresas petroleras que tienen todo el poder político, económico, invierten en innovación y ayudan a hacer al mundo la transición a energía renovable, pues eso es un cambio. Entonces yo quería estar en ese cambio. Entonces yo entré a la Shell a trabajar los temas ambientales y sociales dentro del grupo, pero la misma empresa... Además estuve en la plataforma de innovación, hice propuestas de innovación de ecoaldeas, de meter la ecología dentro de una empresa petrolera, era un poco altruista. Y luego empecé a ver ya en terreno los impactos que me tocaba ir a evaluar, sí. En comunidades de Nigeria, en comunidades de Irán, de qué pasaba con estos megaproyectos y las comunidades locales. Pero, ministra, si hay algún símbolo de energía no renovable, es la Shell. Claro, pero ellos estaban diciendo que ellos estaban empezando la transición a pasar de ser una empresa petrolera a una empresa de energía, que significa múltiples formas de producción de energía. Transformación total. Sí, y después, pero ¿sabe cuándo me retiré? Duré 5 años. Cuando decidieron invertir la plata de innovación en no convencionales. Entonces, fracking, arenas entonces, bituminosas. Un poco la idea que el presidente Petro ha expuesto de no petróleo, de no energías no renovables, viene de ahí, aparentemente. No, pues más bien nos identificamos en objetivos políticos hace mucho tiempo, porque claro, esa es mi pasión, la sustentabilidad. Entonces yo hice un viaje de 8 años, yo amo un viaje por el mundo, por los sistemas, trabajé desde comunidades que estaban en plenos procesos de minería en Sudáfrica, como voluntaria, hasta trabajar en la multinacional petrolera, o sea, yo estuve en todo el sistema. Y cuando Gustavo Petro empezó a hablar de justicia social, ambiental, de cambio climático, pues ahí hay una identidad que compartimos y ha sido esa simbiosis de identidad que ha permitido que tengamos pues esta colaboración política. Y ya como presidente electo, ¿cómo se produjo la aproximación suya a él? No, pues es que yo pues soy concejal de Bogotá, ¿no? Sí. De Colombia Humana. Sí. Y era parte del equipo político de impulsar la campaña en Bogotá. Sí. También era parte del equipo programático ambiental. Además que, perdón que le interrumpa, sí. Que hombre, un gran fenómeno fue ese, porque para un gran sector de opinión, Gustavo Petro no hizo una buena alcaldía. Irónicamente o paradójicamente, Bogotá fue la ciudad que le dio el triunfo. ¿Por qué? Porque Bogotá, yo creo que reconoció en el tiempo lo que hizo Gustavo Petro. Creo que en el tiempo de coyuntura no se entendió, no se reconocieron muchas de las políticas, pero con los cambios de gobierno subsiguientes, la ciudadanía empezó a entender que los avances que habíamos hecho en la Bogotá Humana eran importantes y que había que rescatarlos en lo ambiental, en lo social. Ayer precisamente me encontré en un café a un chef de Ciudad Bolívar y el chef me dijo, muy joven, tiene su restaurante en el Lucero Bajo, me dijo, es que yo hasta ahora entiendo qué fue lo que hizo Gustavo Petro en Ciudad Bolívar. Me dijo, yo estudiaba con hijos de carreteros y yo veo cómo esa transformación del modelo de reciclaje los dignificó, ya no tenían que estar pensando en cómo comer hoy y empezaron, entonces me dice, pero me dijo, pero yo hasta ahora entendí cuál fue el impacto de la alcaldía y creo que eso pasó en muchos sectores de la ciudad. Susana Mohanak, nueva ministra, futura ministra de Ambiente. Vamos a hablar sobre los dos temas principales.
glifosato y fracking en un momento. Susana Mohammed y el fracking. ¿Por qué no es? Que primero, el fracking es un sistema de romper la roca que aprisiona el gas y el petróleo con un golpe de agua con químicos. El agua luego viene a la superficie y aparentemente, dicen sus enemigos, envenena la tierra que la rodea. En esencia, ese es el fracking, en esencia. Pero hay métodos que están en práctica en Estados Unidos donde se ha logrado hacer que ese país, por ejemplo, pase de ser importador a ser exportador de petróleo, porque el fracking lo ha permitido en Estados Unidos. El gobierno Petro ha dicho no al fracking. ¿Por qué? Bueno, primero hay una razón más fuerte y es la posibilidad de hacer una transición energética que inicie de una vez con una proyección de 12 a 15 años. Para eso hay que aumentar reservas de petróleo que nos permitan hacer la transición en ese tiempo, porque hoy Colombia tiene unas reservas de unos 7 años. Sí. 98% de los pozos que tiene Ecopetrol, con técnicas de optimización y mejoramiento, pueden sacar hoy petróleo que también está ya muy abajo a punta de presión y lograr que aumentemos 98% de esos pozos, aumentemos nuestras reservas de petróleo para hacer una transición energética segura. Esa ya es una explotación realizada, eso ya es donde están todos los procesos andando y es mucho más eficaz que entrar en una técnica nueva con alta incertidumbre de cómo funcionaría en el territorio colombiano, que es muy diferente a las condiciones que se han impuesto en Estados Unidos. Y también lo que hace esa técnica es generar unos altos impactos ambientales, empezando por una ocupación inmensa del uso del suelo, porque para, por ejemplo, en Magdalena Media tener una operación comercial necesitamos entre 10.000 y 20.000 pozos, cada uno a unos 200 metros. Ese suelo no se va a poder utilizar durante mucho tiempo para nada más. Si fuera solamente eso, pero hay perspectiva de fracking en muchas otras zonas del país. Entonces aquí hay una decisión de tipo político y de tipo de desarrollo integral. Nos metemos en una técnica con alta incertidumbre que le falta todavía mucho desarrollo de líneas bases para que se haga de forma responsable, o más bien invertimos esos recursos y esa capacidad del Estado en iniciar la transición energética que necesitamos con todo el potencial. Colombia es uno de los países con más potencial para otro tipo de energías y nos evitamos los riesgos que podría generar el fracking y más bien utilizamos ese suelo tan importante en el Cesar, tan importante en el Magdalena Medio, para el motor de desarrollo que sí queremos impulsar, que es la agricultura y la agroeconomía, la agroindustria como forma de desarrollo en Colombia, que es mucho más cercano a nuestras vocaciones. No ponemos en riesgo el agua, no inhabilitamos suelo que podría ser para otros usos y además no cambiamos la geografía y la vida de comunidades pesqueras y campesinas que quieren más bien otra forma de desarrollo. No generamos un conflicto socioambiental. Nosotros creemos que lo razonable en Colombia es, por lo tanto, avanzar hacia la transición energética porque tenemos un potencial inmenso en energía solar, en energía eólica, en energía con el agua a pequeña escala en todo el país y no entrar en esta incertidumbre del fracking. A ver, señora ministra, con todo respeto. La verdad es que nosotros estamos muy lejos de tener un aprovechamiento óptimo de la energía eólica y de la energía solar. Hasta ahora estamos instalando paneles para la energía solar y hasta ahora estamos instalando tal vez en un territorio de La Guajira la infraestructura para eólica, la energía del viento. Pero usted decidió suspender los pilotos en Puerto Wilches, o que lo va a hacer. Pero usted ha utilizado en este reportaje varias veces la palabra incertidumbre. Con todo respeto, ministra, lo que un piloto hace es eso. Ante la incertidumbre,
hagamos el piloto para ver si sí o si no. Un piloto no es sí ni no, un piloto es la incertidumbre. Miremos a ver si sí o si no. Usted decía acabar el piloto como si ya supieras que no. No te entiende. Es que son temas a diferentes escalas. A ver. Lo primero que hay que decir, si hablamos de incertidumbre, estamos más cerca y es más fácil implementar la energía renovable con menor incertidumbre que el fracking. Sí. O sea, entonces ahí hay un tema. Ahora, usted dice, vamos a hacer los pilotos para poder conocer si los impactos vale la pena el costo-beneficio o no. Y lo que nosotros decimos como visión de desarrollo en estos tiempos de cambio climático es, tenemos otras formas ya probadas, seguras y más económicas de ampliar la vida útil de los combustibles fósiles en Colombia mientras hacemos la transición energética. ¿Qué es lo económica, social y ambientalmente más lógico? Pues que utilicemos las formas ya conocidas, donde ya está la infraestructura, donde no vamos a generar impactos ambientales ni sociales adicionales para amplificar la vida útil de los combustibles fósiles y poder avanzar hacia una generación, una transición energética que es una imposición de la realidad del cambio climático que sea responsable. Entonces, Perdón, entonces, sí. Como consecuencia de la oposición suya o del Ministerio de Ambiente en el próximo gobierno, los ministerios de Minas, de Hacienda y Ecopetrol tendrá que suspender toda su labor de exploración. Lo que dijimos es, hay hoy 188 contratos de exploración ya firmados. Sí. Esos contratos continúan. Colombia hasta este momento Se sigue explorando. Se sigue explorando con lo ya firmado. La decisión que se toma políticamente es no firmar contratos adicionales. Entonces fíjese que usted tiene dos canastas de posibilidad para los próximos 12 años. Una, esos pozos de Ecopetrol ya explotados, donde podemos seguir con una inversión de capital explotando más. Y dos, la exploración que se seguirá haciendo con los contratos ya firmados. Pero entonces, no, perdón un momentico, entonces, la explotación sigue. Sí, claro. Hasta que se agote. Exacto, en los remanentes que ya tenemos y que podemos alargar su vida Entonces, útil. Explotación continúa. Sí, claro. Y exploración sigue en los contratos adjudicados. Sí. No habrá nuevas licitaciones. Exactamente. Y eso nos da el tiempo para empezar a profundizar los proyectos de energía renovable que son más rápidos de hacer. Usted cuando va a hacer una entre prospección, exploración y llegar a un pozo económicamente viable y explotación, usted puede demorarse casi una década para ver hasta dónde le alcanza el pozo, ¿no? Porque el petróleo no es donde uno quiera, no lo siembra, sino donde está y donde lo encuentre. En cambio, la energía renovable es un proceso industrial de manufactura que es mucho más corto y rápido de hacer, y por eso podemos avanzar más rápidamente. ¿Y qué hacemos cuando venga la Shell y le diga al próximo gobierno, óigame, yo quiero hacer una exploración en el Piedemonte Llanero, porque hay indicaciones de que ahí hay una gran reserva petrolera? ¿Usted qué haría? No, el gobierno dice no, en este momento no hay contratos de exploración abierta, no se van a asignar. Más bien, señores de la Shell, inversionistas extranjeros, vengan que vamos a abrir las subastas de energía renovable. Aquí hay una oportunidad importantísima de desarrollo económico, tanto desde lo social y comunitario como desde las grandes empresas. Más bien ayúdenos a generar una canasta de energía renovable que genere energía en firme para las próximas décadas. Y cuando descubramos con el tiempo que la energía eólica todavía no es suficiente, y que la energía solar tampoco lo es, y que tenemos que seguir dependiendo del petróleo. ¿Qué vamos a hacer sin petróleo, sin gasolina, sin combustibles? ¿Importar? La transición es también una transición de la demanda. Entonces, es de la producción, por un lado, pero también de la demanda. Hoy los combustibles líquidos, que es de los más altos consumos para lo que utilizamos el petróleo, ¿dónde se invierten principalmente? En el transporte. Nosotros tenemos que empezar a pasar a una transición de transporte eléctrico en el transporte público. En Bogotá ya demostramos que eso es posible y en el largo plazo más económico para los sistemas de transporte público y menos dependiente de la variabilidad del precio internacional del petróleo. Ese es el otro tema. ¿Qué hacemos con los gasoductos? ¿Qué hacemos con los oleoductos si no hay petróleo?
O sea, hasta este momento los que tenemos los vamos a trabajar. Sí, pero si ya después no hay, entonces lo abandonamos. La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. La era del petróleo no se va a acabar porque se acabó el petróleo. Pero no se va a acabar nunca. El riesgo entonces es que sigamos generando el impacto de cambio climático y las consecuencias desastrosas que genera. Esto ya es un consenso científico mundial. Tenemos que llegar a una forma de vivir, eso no es en mucho tiempo, al año 2050, sin petróleo. Si no lo logramos, científicamente podemos llegar a finales de siglo. La historia nos juzgará. Además, no la historia, las generaciones que ya nacieron en este siglo vivirán en un planeta irreconocible. El otro tema, señora ministra, glifosato. Sí. Su posición. No, la posición es no. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado en sus sentencias dio unos parámetros muy claros al Estado colombiano de que en caso de que se fuera a utilizar otra vez, tendría que cumplir con unas condiciones muy específicas. En lo que primero no se ha avanzado y segundo, si bien se termina temporalmente con los cultivos, digamos al envenenar la mata y en esa aspersión, no termina el negocio del narcotráfico porque se disperse glifosato. La economía ilícita busca otros territorios en donde no haya esa presión y simplemente se desplazan los cultivos. Que se desplazan al otro lado de la frontera, entonces ya no cuentan como hectáreas en Colombia. Bueno, sí, pero esto no es un problema solamente de fronteras, esto es un problema de la realidad. Pero las consecuencias ambientales y sociales que estaba generando en estos territorios sí eran muy graves. Entonces, lo que está diciendo el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez es que necesitamos una política de drogas integral y trabajar con esos campesinos cocaleros que no les han cumplido el proceso de paz, donde debía hacerse un proceso de sustitución de cultivos, pero claro, una sustitución de cultivos económicamente viable para ellos, con apoyo del Estado, incluyéndolos dentro de la frontera agrícola, apoyándolos socialmente, porque ellos terminan siendo víctimas de lado y lado. Sí. Víctimas de los narcos porque están bajo el mando de una economía ilícita. O permiten o adiós. Sí, y víctimas del Estado porque terminan siendo los judicializados y los que se llevan al final la interdicción, mientras los grandes capitales de la coca pues siguen pululando. Esos años de estudio sobre ese tema, ¿el glifosato sí es perjudicial para la salud humana? Sí. Está haciendo, y yo no lo digo porque yo no soy una investigadora, sino con base en los mismos estudios de la Organización Mundial de la Salud y también con base en varios países de la Unión Europea que ya lo han prohibido para el uso de la agricultura, no en el uso de la aspersión de cultivos ilícitos. Y tiene entonces, aquí hay un principio ambiental que es muy importante, que es el principio de prevención. Es un principio además que está en la ley ambiental. Si usted no tiene certeza absoluta, es mejor abstenerse. Si usted sabe que eso puede ser perjudicial, es mejor abstenerse. Y entonces creemos que realmente dejemos de darle vueltas al problema de las drogas, tratando de pensar que eso depende de fumigar unas matas y abordemos la complejidad del problema en los territorios con el Estado Social de Derecho llegando integralmente. Y mi pregunta final, señora ministra, ¿y qué va a hacer usted o el gobierno Petro cuando, como consecuencia de no usar los drones que está ofreciendo Estados Unidos para acercar mucho más cerca? Localizado. Sí. ¿Qué va a hacer cuando todo el país se inunde de siembra de coca? Pues es un riesgo. Entonces tenemos que implementar primero la política que estamos proponiendo e ir midiendo. Se tomarán decisiones, pero realmente creemos que la respuesta a este problema no es envenenar la biodiversidad, los ríos, el agua y la gente, sino que la respuesta a este problema es que el Estado llegue a esos campesinos y también los procesos judiciales que lleguen a las cadenas del narcotráfico donde se queda la plata y no a la última víctima que es el cocalero en el terreno. Ministra, muchas gracias. A usted, Yamil. Muy grato conversar con usted. Lo mismo. Muchísimas gracias. gracias. Ahí le diré de vez en cuando paisano. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía. Y no se vayan, continúen aquí, en Noticentro CMI. Noticentro 1, CMI.
Dólar sigue inatacable. Hoy su precio subió 89 pesos más y cerró a 4.348 pesos. Cotización récord. Llamado a utilizar nuevamente el tapabocas en espacios cerrados hace ministro de Salud. El presidente Duque arremete contra el aborto. Siguen asesinatos de ex-FARC. 3 muertes más, entre ellos otro firmante de la paz. Cultura para la Paz proclama nueva ministra Patricia Ariza. 367 venezolanos asesinados este año en el país. Denuncia de cargos excesivos a turistas en Cartagena. Mañana Bogotá será tomada por motociclistas. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El dólar está imparable. Hoy la divisa aumentó 89 pesos. La cotización alcanzó los 4.348 pesos. Los temores de una recesión han presionado esta alza. En una nueva jornada alcista, el precio del dólar subió a 4.348 pesos, lo que significó un alza de 89 pesos frente al cierre del día anterior. La divisa marcó máximos con una cotización de 4.397 pesos en una rueda de negocios donde se negociaron 1.325 millones de dólares. Los temores de recesión por las medidas agresivas de los bancos centrales a nivel mundial para atajar la inflación siguen siendo el determinante. ¿Qué pasa con la inflación? ¿Cómo reaccionan los bancos centrales? Y obviamente, ¿qué impacto tiene sobre la actividad económica? En la medida en que se mantenga la fuerte aversión al riesgo, obviamente pues el dólar va a seguir presionado hacia arriba, no solo en Colombia, sino en general en los demás países en el mundo. El incremento de la inflación sigue siendo la mayor preocupación, donde las medidas en materia de tasas de interés causarán un freno a la demanda interna. El incremento en las tasas de interés pues afecta el crédito de consumo, afecta el crédito hipotecario, afecta el crédito corporativo, y eso claramente va a tener un impacto de desaceleración económica en Estados Unidos y en los demás países. Los sectores productivos como el café reaccionan favorablemente al precio. Sin embargo, también les genera costos los insumos, que son bienes importados. Los fertilizantes, que ya están por las nubes, van a ser más caros. Los fungicidas, que ya están por las nubes, son más caros. Los insecticidas igualmente, y todos los bienes que provengan del exterior van a ser más costosos. La situación también afectó el precio del petróleo, que bajó de los $100. La referencia Brent se cotizó en $99 el barril por temores de una caída en la demanda mundial. Ante el aumento en los contagios de COVID-19 en el país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, recomendó regresar al uso del tapabocas en espacios cerrados. El quinto pico de la pandemia por COVID-19 deja hasta el momento más de 23.000 nuevos contagios y al menos 100 fallecimientos. Por eso el Ministerio de Salud recomendó usar tapabocas en lugares cerrados y completar esquema de vacunación. Lo que estamos recomendando son, primero, restricción voluntaria de uso de tapabocas en los lugares cerrados. Es una recomendación porque es un lugar donde más cercanía hay y más probabilidades de contagio hay. La segunda recomendación es la más importante: completar esquemas de vacunación. Las regiones donde creció el número de contagios son Bogotá, con más de 8.000 reportes, Antioquia con 1.960 y Valle del Cauca con 3.423. Este último tiene a 63 personas en unidades de cuidado intensivo. Es muy notorio cómo en la ciudad de Cali, por ejemplo, donde estamos, 50% de los casos que están en cuidado intensivo son en personas que no se han vacunado. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, se pronunció en Cali después de recibir la condecoración en grado Cruz de Comendador que le hizo el Consejo por su gestión con las misiones médicas durante la emergencia sanitaria. La Comisión de la Verdad reveló que durante el conflicto armado hubo más de 40.000 menores de edad reclutados forzosamente y que las FARC fueron responsables del 77% de los casos. Según la investigación de la Comisión de la Verdad, el reclutamiento forzado de menores pudo alcanzar las 40.828 víctimas, niños, niñas o adolescentes que fueron llevados a la fuerza y obligados a ser parte de grupos armados. 31.322 fueron víctimas de las FARC, es decir que el grupo guerrillero es responsable del 77% del total de las víctimas de reclutamiento. 16.586 fueron reclutados entre 1998 y 2001, como consecuencia de las órdenes dictadas en la 8ª Conferencia Guerrillera para aumentar el número de hombres en todos los frentes de las FARC.
En cuanto al desplazamiento, la comisión estableció que el 50% de las víctimas fueron menores de edad, es decir, cerca de 4 millones de niños, niñas y adolescentes que fueron desplazados. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confió en que los designados ministros de Hacienda y Agricultura van a dar buenos resultados al país y advirtió que la anunciada reforma tributaria no debe recaer sobre el patrimonio, sino sobre las rentas. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez comentó hoy que la reforma tributaria que anuncia el próximo gobierno debe cuidarse de no gravar el patrimonio y en cambio debe buscar más recursos en las rentas de las personas. Pues eso depende de qué tipo de reforma tributaria. Sabemos que hablar de reforma tributaria es una gran responsabilidad. No podemos tener reformas tributarias que graven solamente a las empresas. Tenemos que tener reformas tributarias que de verdad graven a todos los que generan una renta en proporción a la renta que generan. Yo creo que hay mucha gente en Colombia que tiene la capacidad de aportar en algo a las finanzas públicas. La vicepresidenta y canciller entregó hoy los resultados de los pactos por el crecimiento y la generación de empleo que promovió con 22 sectores de la producción nacional. Los gremios económicos hicieron un llamado al gobierno entrante de Gustavo Petro para que permita la concertación de las políticas tributarias y económicas que está anunciando al país. El sector productivo colombiano le pide al nuevo gobierno una concertación para las reformas que buscan los objetivos de justicia social y ambiental. Por supuesto, el sector minero está siempre a disposición, como lo he manifestado y como lo ha manifestado, para construir a través del diálogo esas certidumbres, pero sobre todo también unos propósitos comunes de una mejor Colombia, de una Colombia con mejor equidad, con mejor trabajo, oportunidades para todos. Sí, necesitamos hablar y necesitamos conocer más que conocer la propuesta, es los espacios para construir una propuesta que permita que Colombia crezca. En este caso particular del tema de tierras hay una gran incertidumbre porque es socializado qué es lo que quieren hacer, pero no cómo lo van a hacer jurídicamente. Y hay que entender que para el desarrollo de la actividad productora de alimentos, las reglas de juego que son jurídicas son absolutamente necesarias. El presidente de la SAC calificó de positivo que el ministro de Hacienda entrante haya prometido que no tocará el IVA para la canasta básica de los colombianos. El expresidente Álvaro Uribe, coautor de la Ley 100 de 1993 que modificó el sistema de salud, salió en defensa de las EPS. Por medio de su cuenta de Twitter, el exmandatario y jefe del Centro Democrático dijo que, abro comillas, las buenas EPS no son intermediarias, son aseguradoras, tarea ajena a los hospitales o prestadores del servicio. La corrupción de la mermelada anterior quebró a muchas. Este gobierno ha eliminado a aquellas que incumplían sus deberes. Cierro comillas. El pronunciamiento del expresidente Uribe se da justo con la designación de la psiquiatra Carolina Corcho como ministra de Salud del gobierno entrante. El presidente Iván Duque arremetió hoy contra el derecho al aborto. Aseguró que la interrupción voluntaria del embarazo no es un derecho y que, al contrario, es un atentado contra la vida. En una reunión con representantes de confesiones religiosas para conmemorar el Día de la Libertad Religiosa en Colombia, el presidente Iván Duque hizo hoy fuertes ataques contra el aborto y aunque se declaró respetuoso de la legalidad, manifestó que la vida comienza en el instante mismo de la concepción. Eso no quiere decir que claudiquemos en tener una capacidad persuasiva para que la sociedad entienda que el aborto no es un método anticonceptivo. Aseguró que el aborto es un atentado contra la vida. Que es en la conciencia propia de entender que si la vida empieza desde la concepción, interrumpirla es atentar contra la vida misma. Y opinó que esta discusión no es anacrónica ni pasada de moda. Yo creo que podemos perfectamente formar una mejor sociedad con una mejor conciencia desde edad temprana y no tener que ver la proliferación de la interrupción de las vidas en gestación. El presidente Duque aseguró que una sociedad progresista es la que protege la vida, no la que desprecia la vida. Las Naciones Unidas, la JEP y la Iglesia Católica condenaron hoy el asesinato hace 2 días de 3 indígenas del pueblo Aguá, en el departamento de Nariño. De acuerdo con el censo del DANE, el pueblo indígena Aguá, que significa hombres de selva, hombres de monte, tiene cerca de 26.000 miembros. La minoría es mujer, con el 48%. Y ellos tienen unas pequeñas poblaciones, pero normalmente viven muy dispersos, no viven, digamos, en poblados, no. Sobre la carretera hay algunas zonas, pero normalmente viven muy dispersos. Y repito, esto hace que
su misma condición social haga que sean presas fáciles de la violencia. Mis hermanos han caído exigiendo los derechos, pero sus hijos y nietos por sus huellas seguirán. El asesinato de 3 miembros de la comunidad Agua en el departamento de Nariño durante el fin de semana no es un hecho aislado. Este pueblo ha sido objeto de una violencia consuetudinaria. Los cultivos ilícitos, la disputa por el narcotráfico son factores que acentúan que los indígenas Agua estén en la mira de los violentos. Muchas de nuestras comunidades, tanto el pueblo afro como los indígenas, aún son recolectores, digamos, ya gente de este tiempo, pero salen a cazar, salen a pescar y obviamente por la misma situación social, la situación de orden público que afecta nuestros territorios, pues impide esa movilidad, impide que ellos se desarrollen como comunidad y se desarrollen, digamos, en la búsqueda de esos recursos para su subsistencia. El obispo de Tumaco dice que con el cambio de gobierno se abre una oportunidad para que haya mayor presencia del Estado en el litoral pacífico. Un firmante de los acuerdos de paz fue asesinado hoy en el Caquetá. En el hecho, otras 2 personas perdieron la vida. En zona rural de La Montañita, vía la Unión Penella, fueron asesinadas estas 3 personas. Una de ellas, un firmante del acuerdo de paz identificado como Michael Lozano. El hecho se registró a tan solo 20 minutos de Florencia. Se trata de la masacre número 22, ocurrida este año en el país. Las autoridades convocaron a un consejo de seguridad para investigar quiénes son los responsables y la causa de estos homicidios. Que se desplazaban en una camioneta Prado Sumo de color blanca, fueron ultimadas. Se dice que una de ellas es una de las personas que firmaron el acuerdo de paz. Los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta Florencia. Una artista, teatrera, nadaísta y activista por la paz será la nueva ministra de Cultura del próximo gobierno de Gustavo Petro. Patricia Ariza, cofundadora del Teatro La Candelaria y fundadora de la Corporación de Teatro, anuncia un Ministerio de la Cultura para la paz, para la convivencia y para la no estigmatización. Yo entro aquí, es como cuando uno llega y ve como un paisaje, no sé, algo muy poderoso se me produce. Es una artista con todas sus letras, una creadora, una mujer libertaria y poetisa. De la mano del movimiento nadaísta, adquirió su rebeldía poética y podría decirse política. Se declara nadaísta 100%. Los nadaístas invadieron la ciudad como una peste. El nadaísmo me dejó el amor a la poesía y también como la capacidad de transgredir en el arte. Patricia, según su amigo J. Mario Arbeláez, no se contentó con el nihilismo y su espíritu rebelde la llevó a la Universidad Nacional, donde conoció al maestro Santiago García, y gracias a este encuentro el país pudo conocer magistrales obras teatrales. Aquí estoy yo cuando empezamos en La Candelaria, estábamos montando Guadalupe años 50. Comenzaron a llamar por los parlantes al señor Salcedo, Guadalupe Salcedo. Fue cofundadora de la Unión Patriótica, lo que le valió amenazas y estar en la mira de las águilas de la guerra. Fue el momento más doloroso de mi vida, pero también fue un momento bello porque era una gente extraordinaria, o sea, yo era muy amiga de Bernardo Jaramillo, de Jaime Pardo Leal, de José Antequera. Y lo más duro para mí fue que en una ocasión amenazaron a mi hija, que era una adolescente en ese momento, y la tuve que sacar del país. Fue justo en medio de la zozobra que en un festival en Cuba se encontró con el poeta uruguayo Eduardo Galeano, quien le dedicó una de sus magistrales prosas. Cuando el telón caía, al fin de cada noche, Patricia Ariza, marcada para morir, cerraba los ojos. En silencio, agradecía los aplausos del público y también agradecía otro día de vida burlado a la muerte. En ese momento yo estaba con escoltas, era como uno de esos picos durísimos que vivimos en la Unión Patriótica y entonces él me decía que no me fuera a venir para Bogotá, que me quedara un tiempo allá. Y entonces, pues, no sé, le conté toda esa historia y él se conmovió muchísimo. Desde sus primeros años hasta el día de hoy, la guerra y la lucha por la paz han dejado huella en su vida. Yo he estado en todos los procesos de paz, desde Belisario, Betancur Belisario, en su primera etapa, me prestó un avión Hércules. Con ese avión fuimos al Caquetá como 100 artistas a hacer jornadas por la paz. Para la nueva ministra de la Cultura, su nombramiento es una partecita de la justicia poética
pero a la cual le falta mucha reparación. Cómo desde la cultura contribuir a desengatillar el imaginario de las personas que todavía creen que esto se tiene que resolver a plomo. Es rapera, le hizo un rap a Gaitán. Aunque ustedes no crean, yo traigo en la memoria a un hombre bacán, un hombre de la historia que se llama Gaitán. Quiere trabajar como la parcera de los artistas y de la mano de los jóvenes. Que este país se llenara de murales por la paz, que se unieran los jóvenes y las jóvenes, porque hay que llamar a los jóvenes y las jóvenes. Aquí lo que sucedió en el paro también fue como una olla a presión, entonces la cultura tiene que reconocer a los jóvenes. Desea que los artistas sean los maestros y trabajar de la mano con todos ellos. La ministra de la Cultura de Paz, de la Cultura y el Arte, por la paz, por la convivencia y por la no estigmatización. Esta es la esencia del artista que a partir del próximo 7 de agosto estará al frente del Ministerio de la Cultura. Las autoridades alertaron por un aumento dramático de los asesinatos de migrantes venezolanos en Colombia. De acuerdo con cifras de Migración Colombia, el país actualmente alberga a cerca de 2 millones de ciudadanos venezolanos, quienes diariamente se enfrentan a las dificultades propias de los procesos migratorios, pero también a desplazamientos forzados y homicidios. Sigue siendo alarmante la cifra de ciudadanos venezolanos asesinados en Colombia. Medicina Legal reportó entre enero y mayo de este año 367 casos. La cifra es preocupante, pues quiere decir que diariamente 2 migrantes venezolanos son asesinados en territorio colombiano. La tendencia violenta se mantiene con respecto al año pasado, cuando fueron asesinados en total 834 migrantes. 260 de estos homicidios fueron cometidos con arma de fuego, 77 con arma blanca y 30 en medio de riñas. Bogotá, Antioquia, norte de Santander y Valle del Cauca son las regiones en las que más se han cometido homicidios en contra de los ciudadanos venezolanos. A 10 años de prisión fue condenado uno de los mayordomos de la finca del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, en la que se descubrió un laboratorio de cocaína. Gustavo Enrique Bejarano, mayordomo de la finca del ex embajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, fue condenado a una pena de 10 años y 10 meses de prisión por su responsabilidad en el caso conocido como la narcofinca. El mayordomo firmó un preacuerdo con la fiscalía y recibió una rebaja de pena a cambio de brindar información en el proceso y de reconocer que él facilitó el montaje del laboratorio para el procesamiento de cocaína en dicha finca, así como el ingreso y el alojamiento de las personas dedicadas a la producción del estupefaciente. El mayordomo fue condenado por delitos de narcotráfico y concierto para delinquir y continuará recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá. Por su parte, el ex embajador Fernando San Clemente fue llamado a juicio únicamente por el delito de ocultamiento o destrucción de pruebas, cuya máxima condena es de 12 años de cárcel por presuntamente haber ordenado destruir varios cuadernos y dispositivos electrónicos que estaban en la finca y que contenían evidencias acerca del funcionamiento del laboratorio de cocaína. Los mayordomos de la finca han asegurado a las autoridades que San Clemente conocía perfectamente de la actividad ilícita que se desarrollaba en su propiedad. Según la Corporación Excelencia de la Justicia, el concierto para delinquir es el delito por el que más han condenado a los congresistas del país. La Corporación Excelencia a la Justicia analizó la actividad judicial de los últimos 30 años en torno a los delitos que más han cometido nuestros parlamentarios. Encontraron que el 42.2% de los que han sido condenados han cometido concierto para delinquir. Otros delitos protagonistas son peculado, concusión y constreñimiento al sufragante. En estas últimas décadas, más de 80 personas congresistas han perdido su investidura por diferentes causales a manos del buen trabajo que ha hecho el Consejo de Estado. Y con relación a lo que hace la Corte Suprema de Justicia, han sido debidamente condenados más de 280 políticos, esencialmente congresistas, en delitos que sobre todo están dirigidos o que tienen que ver con el concierto para delinquir. La violación al régimen de inhabilidades es la causal por la que más se ha decretado la muerte política de parlamentarios, con 22 fallos. El ex senador y exgobernador de Santander, Richard Aguilar, no aceptó los cargos de corrupción por los que fue llamado a juicio.
Inició en la sala de primera instancia de la Corte el juicio contra el exgobernador Aguilar por el presunto direccionamiento amañado de la contratación pública del departamento de Santander, la presunta exigencia del 10% en coimas y por supuestamente haberse quedado con 2.300 millones de pesos de dádivas. Así como lo manifestó, señor magistrado, mi abogado, no acepto cargos. Uno de los contratos que tiene en aprietos a Aguilar es el de la remodelación del estadio de fútbol Alfonso López por más de 29.000 millones en regalías. Su defensor insistió en que otros tienen responsabilidades. Porque la gobernación de Santander no decidía si se viabilizaba este proyecto, lo decidía el órgano colegiado de administración y decisión. El Consejo de Estado condenó a la Nación por la tortura y seguimientos del extinto DAS a la periodista Claudia Julieta Duque. Después de publicar una investigación sobre el asesinato del periodista y artista Jaime Garzón, Claudia Julieta Duque fue objeto de interceptaciones ilegales, seguimientos y tortura psicológica, por la cual fueron encontrados responsables disciplinaria y penalmente miembros adscritos al extinto DAS. El Consejo de Estado en esos términos acaba de condenar a la Nación y ordenó una millonaria indemnización por los perjuicios causados a la periodista. Es la primera vez que una entidad una alta corte determina la tortura psicológica cometida por un Estado, no solamente en Colombia. Yo creo que esta es la primera condena a nivel mundial en el que se prueba la responsabilidad estatal. Las autoridades en Medellín investigan el asesinato de un médico cuando llegaba a su lugar de trabajo en una clínica de esa ciudad. El médico Magnolio Palacios Mosquera fue asesinado justo al frente de la clínica León 13 de Medellín, en donde laboraba. En este video de cámara de seguridad se ve como uno de los hombres que pasa por el lado del vehículo sigue al doctor. Segundos después, junto a otros 2 hombres más, lo abordan y le disparan hasta causarle la muerte. 4 individuos más, incluyendo el que lo asesina, ingresan de manera abrupta a su vehículo, como con el afán de buscar algo, el afán de encontrar algo dentro de este vehículo, y huyen de manera inmediata. El médico era oriundo de Chocó y las autoridades ofrecieron una recompensa de 40 millones de pesos por información de los responsables del crimen. En un hecho sin precedentes, una persona fue asesinada cuando salía de uno de los vagones del metro de Medellín. El crimen ocurrió adentro de la estación Sabaneta del metro cuando un hombre se bajó de uno de los vagones y fue atacado con arma blanca por otro. Las autoridades presumen que se trató de un ajuste de cuentas. Que no se trataba de un hurto, parece ser que tampoco cuestiones de intolerancia, más bien pudo haberse dado la situación, la hipótesis que manejamos de imposible ajuste de cuentas. Aunque llevaba capucha y tapabocas, la policía identificó algunos rasgos físicos del homicida como su tez morena y cabello afro. Reveló que tal vez habría llegado desde Urabá para perseguirlo y que la víctima mortal tenía antecedentes judiciales. La Corte Constitucional le hizo un llamado de atención al Ministerio del Interior por las fallas en los procedimientos de consulta previa. Al fallar una tutela de una comunidad en la que se acreditó la vulneración de su derecho a la consulta previa, la Corte Constitucional le hizo un llamado al Ministerio del Interior advirtiendo que muchas comunidades étnicas no están incluidas en las bases de datos de la entidad ni cuentan con territorios colectivos titulados, lo cual puede conllevar a la vulneración de sus derechos fundamentales. La no inclusión de todas las comunidades genera preocupación entre gremios económicos que participan en procesos consultivos. Para las empresas, para los dueños de los proyectos, no existe garantía de la eficiencia administrativa del proceso de consulta previa que me permita desarrollar el proyecto o los proyectos en los tiempos que se tienen planeados. El ingeniero Rodolfo Hernández confirmó al Consejo Nacional Electoral que asumirá su curul en el Senado. En una carta enviada al Consejo Nacional Electoral, Rodolfo Hernández señala que asumirá su curul en el Senado con la posibilidad de intervenir en las opciones previstas en la ley. A lo que se refiere el ex candidato presidencial es a las opciones que contempla el Estatuto de la Oposición para los partidos que son 3, de gobierno, independencia y oposición. Incluida la voluntad para declararse en oposición, para lo cual, respetuosamente, solicito se me expida la respectiva credencial. ¿Cómo asumirían la oposición en caso de que así se decida?
cuando hablamos de oposición reflexiva es que invitaremos a esa oposición de construcción, de reflexionar sobre los proyectos, pero siempre buscando la unión y el bienestar de todos los colombianos. Cabe recordar que el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, que lidera Rodolfo Hernández, aún no cuenta con personería jurídica. Una vez sea otorgada por el Consejo Nacional Electoral y sean un partido político, podrán definir una posición de manera oficial frente al nuevo gobierno. Mientras la Liga de Gobernantes no tenga la personería jurídica ni tiene la obligación de hacer una declaración política en cualquiera de los tres sentidos, ni tendría los derechos que eventualmente le correspondería. La Contraloría defendió la gestión de 2 de sus delegados mencionados en el escándalo de presunta corrupción con los dineros para la paz. Juan Carlos Gualdrón, delegado para el posconflicto, y Aníbal Quirós, delegado para las regalías, han sido mencionados en las quejas anónimas que sugieren el millonario pago de coimas por 500.000 millones de pesos para la viabilización de proyectos de regalías en el OCAD Paz. Hoy me encuentro como finalista Contralor General y quieren enlodar mi nombre y hacer un 2 en 1, desviar la atención y que me caiga el agua sucia como candidato a Contralor General. La Contraloría advierte que no es preciso hablar de la presunta pérdida de más de 500.000 millones de pesos. Esto es una conjetura que no sé de dónde la sacaron, es una verdadera locura. De 6 billones de pesos aprobados en OCAD Paz en este gobierno, desembolsados hay 2 billones de pesos. Turistas en Cartagena denunciaron el cobro excesivo que recibieron de quienes los atendieron en una playa de la ciudad. La denuncia la hizo una turista colombiana a través de sus redes sociales, donde publicó la factura entregada por el servidor turístico que cobró, además del consumo, que fue un total de 86.000 pesos, el servicio prestado por 3 horas y seguridad, como se evidencia en la factura, por la suma de 250.000 pesos. El hecho fue rechazado por el gremio. La verdad, somos pocos los que de pronto hacemos las actividades como deben ser, y hay algunos que son los que están dañando lo que es el turismo en sí, no estoy de acuerdo con eso. Por su parte, las autoridades rechazaron la situación e hicieron varias recomendaciones a propios y visitantes. 1. Siempre consultar precio antes de consumir producto o servicio. 2. También verifiquen Registro Nacional del Turismo, compren formal. Las autoridades se encuentran en la búsqueda del responsable con el objetivo de imponer una multa. Motociclistas anunciaron una gran toma de Bogotá para mañana. Piden a la alcaldesa Claudia López levantar la restricción al parrillero. Motociclistas se volverán a tomar Bogotá. Rechazan la extensión de la medida de parrillero en moto hasta el mes de diciembre en la capital. Ella nos prometió que después de elecciones se acababan estas medidas en contra de los motociclistas, pero lo único que vimos es que faltó a su palabra y no la extendió hasta el 31 de diciembre. El distrito se pronunció. Que los que decidan salir el día de mañana lo hagan de forma pacífica, que no bloqueen las vías, que no bloqueen el sistema de transporte masivo. En Bogotá se puede manifestar, se puede protestar pacíficamente. Si mañana no hay un acuerdo, el día de pasado mañana se va a citar a la gente de los alrededores, Faca, Madrid, Mosquera, todos los alrededores que se mueven en moto para que nos acompañen. A las 11 de la mañana iniciarán las concentraciones. La principal se dará en la Biblioteca Virgilio Barco en la avenida Carrera 60 con calle 57. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre una nueva ola de infecciones de COVID-19. Ucrania ordenó la evacuación de 350.000 personas ante la embestida rusa en la región del Donbass. Esta y otras noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Organización Mundial de la Salud encendió las alertas tras informar que los casos de COVID-19 a nivel mundial aumentaron un 30% en las últimas 2 semanas. Para la OMS, esta solo es una advertencia de una inminente nueva ola de infecciones que golpeará con especial fuerza a Europa, donde las subvariantes de Omicron siguen aumentando su nivel de propagación. Ucrania ordenó la evacuación de 350.000 civiles que aún se encuentran en la asediada provincia de Donetsk, donde continúa el implacable avance de las fuerzas rusas que buscan conquistar toda la región separatista del Donbass, localizada en el este de esta antigua república soviética. Decenas de millones de personas están confinadas en China debido a un repunte de contagios de COVID-19, especialmente en las provincias del norte y este del país, donde se concentra el principal brote de la enfermedad, que dejó más de 300 casos en las últimas 24 horas.
En Colombia, el presidente Iván Duque advirtió que el próximo gobierno se enfrentará a una fuerte recesión económica en los Estados Unidos y a una sensible baja en los precios del petróleo, pero dijo que no será necesario realizar una nueva reforma tributaria. El presidente Iván Duque, hablando hoy ante representantes del sector productivo, afirmó que el nuevo gobierno debe tener un manejo fiscal que no ahuyente a los inversionistas con nuevas cargas tributarias. Porque si se le aumenta la carga tributaria, sobre todo al patrimonio, sea corporativo o sea a las personas naturales, que también suelen ser accionistas, dueños y participantes en el sector corporativo, vamos a generar una desinversión en un momento donde la inversión es un motor de crecimiento. Duque recalcó que el país no necesita embarcarse en una nueva reforma tributaria. Salvo que haya un apetito por gastar mucho más, Colombia hoy no necesita abocarse a una nueva reforma de carácter impositivo que termine afectando los bríos de inversión que tiene hoy nuestra nación. El mandatario concluyó lo que llamó sus reflexiones, señalando que ningún país progresa si no se le dan certidumbres jurídicas al sector privado. El superintendente de Sociedades, Billy Escobar, mantendrá las medidas de salvamento express para compañías en dificultades económicas. La Superintendencia de Sociedades mantendrá los modelos de salvamento empresarial creados desde el inicio de la pandemia con la emergencia sanitaria. La medida permite que las empresas tengan un proceso más ágil cuando se encuentren en reorganización o insolvencia. La prioridad, salvar las compañías. Los decretos express van a seguir. La idea es que mucha de esa legislación, que va hasta el 31 de diciembre, nosotros trataremos de gestionar el que quede como permanente, porque de ello nos quedó una gran experiencia positiva. También se creó un sistema de información para que los inversionistas que buscan salvar compañías tengan información de primera mano. Son más de 35 empresas nacionales e internacionales de todo tipo, porque hay fondos de inversión, hay bancos, hay cooperativas, diferentes entidades que se han interesado en lo que estamos haciendo. El pronunciamiento fue hecho en la Cámara de Comercio de Bogotá. La oferta pública de adquisición sobre las acciones del Grupo Argos por parte del Grupo Gilinski se declaró desierta. El anuncio fue hecho por la Bolsa de Valores de Colombia al reportar que la compañía no logró los objetivos propuestos para la compra de las acciones de Argos. Se tenía una meta como mínimo de 26% y apenas se logró el 11%. La presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, afirmó que es indispensable para Colombia mantener la exploración de gas. Para la dirigente gremial, el gas natural será clave en la transición energética del país al ser un combustible amigable con el medio ambiente, tal como lo notificó el Parlamento Europeo al otorgar sello verde a este hidrocarburo. Por ello insiste en mantener la política exploratoria, sobre todo en nuevos proyectos que se viene desarrollando en territorio nacional. Reduce la emisión de material particulado fino, igual que los eléctricos en el caso de movilidad sostenible, a un 99%, el eléctrico al 100%, al tiempo que reduce entre un 30 y un 50% la emisión de CO2. La presidenta de Naturgas sobre el fracking invitó a un tema científico y técnico antes de tomar cualquier decisión. Para el gas se tiene otras alternativas como la exploración costa afuera. El presidente de la Central de Inversiones CISA, Samir Angarita, anunció la venta de 1.000 inmuebles en poder del Estado. Central de Inversiones puso a disposición del mercado un portafolio de 1.000 inmuebles en manos del Estado colombiano valorados en $1 billón. Están a disposición de personas jurídicas, incluso naturales, que podrán adquirir estas propiedades con descuentos hasta del 40% para quienes agrupen 20 unidades. Que ya cuentan con sentencia de extinción de dominio o que ya cuentan con la facultad de enajenación temprana, que se tipifica una de las normas para poderlo vender tempranamente. Los inmuebles que hacen parte del inventario de la Sociedad de Activos Especiales cumplen con los trámites jurídicos para su comercialización. Pero pues nosotros le podemos garantizar a las personas y al público en general que le están comprando al Estado Nacional que se va a hacer entrega de un inmueble saneado jurídicamente y que esta es una oportunidad única. Entre ellos se destacan casas, apartamentos, lotes, bodegas y fincas. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,21% a 1.336 puntos. La acción de interconexión eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 4,76% a 22.000 pesos.
La acción del Grupo Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 7,44% a 14.310 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 29.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,97% a 2.152 pesos. El petróleo cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.348 pesos con 68 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.130 pesos y la venden en 4.200 pesos. Un euro cuesta 4.434 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.22. El azúcar se transó en 17,98 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $98.13. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $99.69. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.152 pesos.